Shalom, bendiciones. En este día quiero traer la porción semanal que corresponde, ¿verdad?, a esta semana, eh, que es la Parashá Hayei Sara, que la podemos encontrar en Génesis 23, 1 al 25, 18. Y el propósito de cada semana y el propósito del Ministerio Shalom para traer estas porciones semanales es buscar la esencia que tiene cada porción que pueda traer a nosotros sanidad interior. Es bueno que siempre estudiamos las porciones en el contexto cultural, arqueología, que estudiemos, ¿verdad?, todo lo que conlleva y lo que hemos aprendido con nuestros maestros, para aprender correctamente y tener una interpretación correcta y una aplicación correcta a nuestras vidas. Pero no podemos dejar de lado un aspecto importante que cada porción trae a nuestra vida, y es una enseñanza que puede ministrar nuestra alma y nuestro espíritu, y que debemos de traerla para también ser aplicada a nuestras vidas, porque en la vida nosotros nos podemos encontrar con situaciones difíciles que traen heridas a nuestro corazón, a nuestra alma. Y la palabra de Dios es una palabra que sana, es una palabra que restaura. Y el enfoque del ministerio, como les mencioné anteriormente, es traer y sacar de cada porción esa esencia que tiene cada porción para sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Así que vamos a comenzar con esta parashá. Como les mencioné, esta parashá trae una enseñanza muy hermosa en cuanto a el dolor por una pérdida. Vemos que en esta parashá se nos enseña acerca de la vida de Sara, y al mismo tiempo nos da una enseñanza de cómo Abraham pudo gestionar el trauma y el dolor al final de sus días. Abraham era un hombre mayor y había pasado por eventos que habían marcado su vida y que estaban relacionados a las personas que amaba. Abraham enfrentó en su vida varias pérdidas. Podemos ver la primera pérdida que Abraham sufrió fue la pérdida de su familia. Cuando Dios lo llamó y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Ya esa es la primera pérdida que Abraham enfrentó, porque tuvo que salir de ese vínculo familiar, tuvo que salir de las personas que amaba hacia un rumbo desconocido para forjar su propia familia. Y yo sé que muchas personas nos podemos identificar con Abraham cuando tenemos que dejar nuestra tierra para partir hacia otro lugar, por el bienestar de nuestra familia. Muchos de los que, por lo menos yo soy puertorriqueña, tuve que salir de Puerto Rico por el bienestar de mi familia y por la educación de mis hijos. Me radiqué en Estados Unidos y ese proceso no fue fácil, fue doloroso el tener que dejar a mi madre, a mi padre, a mis suegros, pero tuvimos que salir por el bienestar de nuestra familia. Y eso es una pérdida que nosotros podemos enfrentar, y es una pérdida que trae dolor a nuestra alma. La otra pérdida que también tuvo Abraham fue cuando tuvo que sacar a su hijo Ismael, cuando tuvo que tomar la decisión conforme al pedido de Sara, su esposa, de que su hijo no iba a heredar junto con Ismael, y Abraham tuvo que tomar la difícil situación de sacar a su hijo de su hogar. Eso para Abraham tuvo que haber sido muy doloroso, porque fue su primer hijo, y el tomar esa decisión, créeme que para Abraham no pudo haber sido difícil, tuvo que haber sido bastante
doloroso y tuvo que haber dejado alguna marca en su corazón. Pero podemos ver a través de estas enseñanzas que el corazón de Abraham, aunque sufrió, el corazón de Abraham no se contaminó. Abraham nos da una poderosa enseñanza de cómo manejar estos eventos difíciles sin que su corazón se contamine y sin reclamos hacia el Eterno. Abraham nos enseña que las situaciones difíciles son para nosotros crecer y para continuar firmes en la promesa que el Eterno nos ha dado. Y de esto vamos a hablar más adelante. Otra de las pérdidas que tuvo Abraham, y eso se cataloga en muchos recursos que busqué para estudiar, fue la atadura de Isaac cuando Dios le pide a Abraham que le entregara a su hijo. Y vemos cómo ese proceso para Abraham tuvo que haber sido bien fuerte, porque era el hijo de la promesa, el hijo de su amada, y para Abraham no pudo haber sido fácil esa decisión. Pero vemos en el escrito que él no dudó ningún momento y decidió obedecer al Eterno. También podemos ver, como nos presenta esta parashá, otra de las pérdidas que tuvo Abraham, que fue la muerte de su amada esposa Sara. Entonces podemos ver cómo el patriarca experimentó estos profundos dolores al enfrentar estas pérdidas. Pero algo que vamos a poder aprender a través de esta parashá es la manera en que Abraham enfrentó y manejó estos duelos. Abraham nos enseña mucho de cómo manejar las emociones ante una pérdida. Así que vamos a continuar hablando sobre Abraham. Podemos ver también que cuando nosotros sufrimos algunas pérdidas significativas, nuestra vida da muchas vueltas. Algunas pérdidas de la vida, nosotros esperamos algunas pérdidas. Por ejemplo, algún compañero de escuela, nos graduamos, cada cual toma su rumbo. Esos son pérdidas que esperamos. Ya sea un hijo que crece y se va del hogar. Créame que esto es un duelo cuando los hijos deciden formar su familia y se van del hogar. Esto es un tipo de duelo que los padres viven. La juventud se va, la salud se va deteriorando, pérdida de empleo, pérdida de algún negocio. Estos son tipos de pérdidas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Y hay otro tipo de pérdida que vienen inesperadamente o sorpresivamente, y nada nos podría haber preparado lo suficiente para el efecto de una pérdida sorpresiva. Muere un ser querido, nos ataca una enfermedad, se pierde una casa, un negocio, un divorcio. Son tipos de pérdidas sorpresivas que nadie nos prepara para enfrentar estas pérdidas. Y ya sea que la pérdida sea algo previsto o algo que nos golpea, ya sea algo grande o pequeño, siempre deja un vacío en nuestro interior. Cuando perdemos algo o a alguien importante, nos sentimos solos. Solo nos preguntamos si Dios nos oye en nuestro dolor o incluso si Dios está ahí. Muchas veces cuando estamos en este duelo, en este luto, con este dolor, muchas veces preguntamos si verdaderamente Dios está con nosotros y Dios está escuchando nuestro dolor y Dios está viendo lo que estamos pasando. Y a pesar de nuestros sentimientos dolorosos, Dios siempre ha prometido que estará con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y solitarios. Él nunca nos ha dejado solos y no se queda callado ante nuestros temores. Él nos habla a través de la palabra y nos guía con su Santo Espíritu cuando sufrimos pérdidas dolorosas. Como dice la palabra en el Salmo 34:18, cercano está el Señor para salvar
a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El Eterno está aquí para sanar y para salvarnos. La palabra de Dios es un bálsamo poderoso para nuestras heridas. Vamos a hablar de lo que es el duelo. Para poder comprender, ¿verdad? Muchas veces pasa por este trauma y por este dolor, porque el duelo es un trauma. Y muchas veces no entiende qué significa un duelo. Y el duelo es un proceso de ajuste. Tengan en claro esa palabra, ajuste. Es un proceso de ajuste emocional que se vive después de una pérdida. Ya sea de una persona, de una etapa de la vida o cualquier otra cosa que sea importante para tu vida. Es una respuesta natural a la pérdida y una experiencia personal, por lo que no existe un periodo de aflicción normal y previsto. Muchas personas le toma poco tiempo superar el duelo, pero a otras personas le toma mucho tiempo superar el duelo. Y el duelo es diferente en cada persona, conforme la persona va entendiendo y manejando sus emociones. El duelo provoca un amplio rango de emociones. Podemos sentir conmoción, podemos sentir ira, podemos sentir incredulidad, culpabilidad, tristeza. Pueden venir alucinaciones breves y sensación de irrealidad, de que no estamos viviendo, o sea, lo que me está sucediendo no es real. Y son ¿verdad? Las emociones que se pueden experimentar en un duelo. El duelo puede afectar la salud física, puede traer dificultad para dormir y alimentarse, y hace que sea difícil pensar con claridad. La persona está tan sumergida en este dolor, en estas emociones, que a la persona se le hace difícil tomar decisiones y pensar racionalmente y pensar claramente. La intensidad del duelo depende del valor que se le atribuya a la pérdida, no de la naturaleza de la pérdida en sí, sino del valor que tiene esa pérdida para ti. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, de un esposo, de una madre, de un padre. Este tipo de pérdidas suelen ser muy intensas y muy dolorosas. El duelo se elabora sanamente cuando se aprende a recordar e integrar lo mejor de la relación con la persona fallecida. Entonces, cuando nosotros podemos recordar las cosas hermosas que vivimos con ese ser querido, cuando podemos integrar lo mejor que tuvimos en esa relación e invertimos la energía en nuevos afectos y propósitos y promesas, podemos ir sanando ese duelo y podemos ir restaurando nuestra vida nuevamente. Vamos a Génesis 23, 1 al 4, a leer la porción de la Torá, pero antes de leer la porción vamos a hacer la bendición de leer la Torá. Y dice así: bendecí al Señor el bendecido, bendecí al Señor el bendecido por toda la eternidad. Bendecí al Señor el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torá. Vamos entonces a leer Génesis 23, 1 al 4, que aquí es donde voy a enfocar esta enseñanza. Dice: fue la vida de Sara 100 años, 20 años y 7 años.
Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham para hacer duelo por Sara y para llorarla. Aquí nos vamos a enfocar en esta parte. Abraham vino a hacer duelo por Sara y llorarla. Se levantó Abraham, también vamos a hablar sobre ese se levantó de Abraham, que trae una enseñanza muy hermosa. Se levantó Abraham de la presencia de su muerto y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y residente soy entre ustedes. Concédame una propiedad para sepultura entre ustedes, para que entierre a mi muerto que está ante mí. Vamos entonces a comenzar a hablar sobre la reacción y cómo Abraham actuó ante este dolor y esta pérdida. Primeramente, para nosotros poder manejar eficazmente nuestras emociones y trabajar con nuestra sanidad interior y trabajar con esas heridas, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer lo que estoy sintiendo. Reconocer esa emoción que estoy sintiendo en ese momento. Y eso fue lo que Abraham hizo. Abraham reconoció su dolor. Lo vemos cuando dijo, hizo duelo por ella. Abraham sintió en su alma, en su corazón, ese dolor de esa pérdida. Él la reconoció y Abraham lloró. No es malo, hermanos, reconocer la emoción que nosotros estemos sintiendo en el momento de la prueba. Al contrario, es bueno reconocerla, identificarla, porque al reconocerla e identificarla la podemos trabajar y me va a ayudar a ser libre. Es bien importante eso. No debemos reprimir nuestras emociones. Porque muchas veces reprimimos nuestras emociones, muchas veces es un mecanismo de defensa, pero a largo plazo la represión de mis emociones por algún lado va a estallar y me va a hacer más mal que bien. Por eso es importante reconocer nuestras emociones. Las identifico. Si es ira, en este momento me siento con ira, tengo coraje. Por esto y por esto voy a trabajar con ese coraje. Vemos aquí que Abraham hizo duelo, reconoció ese dolor. Abraham se tomó el tiempo de llorar. Si necesitamos llorar, lloremos. Llorar no es malo, hermanos. Llorar es sanador. El llorar repara nuestra alma y nuestro espíritu. No le tengamos miedo a nuestras emociones. Él se tomó el tiempo de llorar. El reconocer las emociones implica tomar conciencia de lo que nos está sucediendo. Identificamos y significa lo que se siente y desde ese conocimiento podemos evaluar las estrategias que me permitan lograr una sensación de bienestar. Pero si no reconozco la emoción que estoy sintiendo en ese momento, ¿cómo la voy a identificar? ¿Cómo voy a buscar las estrategias para poder trabajar esa emoción y sanarme? Por eso es bien importante reconocer esto. Podemos ver que Abraham reconoció y lloró. Y podemos ver cómo Abraham se levantó y continuó con su vida. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Otra de las cosas que Abraham hizo fue que expresó sus sentimientos, compartió su dolor. Al ir frente a estos hititas a pedir que le vendieran un lugar para sepultura, él estaba experimentando y expresando el dolor que sentía por su muerta. Y él expresó ese sentimiento.
Y es otra de las cosas que nos ayuda, porque cuando nosotros expresamos nuestras emociones de manera adecuada, nos permite liberar la energía emocional acumulada y evitar que se convierta en un peso para nuestra mente y cuerpo. Cuando expresamos nuestras emociones de forma saludable, podemos experimentar un alivio emocional inmediato y prevenir la aparición de problemas de salud a largo plazo. Además, la expresión emocional nos ayuda a fortalecer nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es algo más que esa capacidad que tenemos para manejar mis emociones adecuadamente. Es decir, nuestra capacidad para reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones, así como la de los demás. El expresar las emociones nos liberta. A veces no tenemos con quién expresar nuestras emociones. Pues usted tome un bolígrafo, una libreta y siéntese a escribir todo lo que usted está sintiendo en ese momento. Esa es otra de las maneras de expresar sus emociones, y en psicología se recomienda mucho para tratar diferentes trastornos de ansiedad o diferentes trastornos, ¿verdad?, que la gente pueda estar teniendo en ese momento. Es una terapia muy efectiva. Consecuencias de nosotros inhibir la emoción. Cuando nosotros reprimimos esas emociones, eso trae consecuencias. Cuando no expresamos nuestras emociones de forma adecuada, corremos el riesgo de experimentar una serie de consecuencias negativas, tanto para nuestra salud física como para nuestra salud mental. La inhibición emocional puede llevar a un aumento del estrés, ansiedad, irritabilidad, lo cual pueden desencadenar trastornos psicológicos como la depresión o la ansiedad generalizada. También físicamente podemos experimentar problemas de presión arterial, problemas del corazón, problemas musculares, dolores, entre otras cosas. Por eso no es bueno reprimir nuestras emociones. Abraham experimentó algunas etapas de duelo. Cuando uno tiene una pérdida, uno entra en unas etapas que se le conocen, ¿verdad?, como etapas de duelo, que ya les hablé sobre qué es el duelo. Entonces Abraham experimentó algunas de las etapas. Hay varias etapas. No todas las personas experimentan las mismas etapas, ni las experimentan de la misma manera, ni las experimentan en la misma secuencia. O sea, cada persona es diferente. Como les mencioné, el duelo de cada persona es diferente. En este sentido, las etapas de duelo que yo pude ver que experimentó Abraham, la primera fue la depresión. Abraham sintió dolor y tristeza ante la pérdida. Darse cuenta de que la pérdida es permanente, al darse cuenta de que perdió a su amada esposa permanentemente, esto lo lleva a una tristeza inmensa, un sentimiento de vacío y de soledad. Muchas veces cuando se pierde el cónyuge, se pierde a una madre, a un padre, a un hijo, viene esta tristeza inmensa, ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de que algo me fue arrancado de mi interior, en que nos sentimos solos y donde muchas veces podemos sentir que de nada vale seguir hacia adelante. Muchas veces las personas se sienten así. En este caso, en Abraham no vemos esa desesperanza, pero sí vemos el dolor y la tristeza por haber perdido a su esposa. A veces yo me pongo a meditar en este dolor de Abraham y ver que Abraham viene de experimentar un trauma al tiempo de atar a su hijo a un altar conforme lo que el Eterno le dijo. O sea, y yo me pongo a meditar en todas las emociones que Abraham estaba experimentando en ese momento.
no pudo haber sido nada fácil para Abraham, pero el Eterno lo estaba fortaleciendo. Y en cada situación que nosotros pasamos, podemos ver que el Eterno también nos fortalece. Otra de las etapas de duelo que experimentó Abraham fue la aceptación. Abraham aceptó la muerte de Sara y prosiguió con su vida. Aprender a vivir con la pérdida. Las cosas no vuelven a ser como eran antes de la pérdida, pero la persona encuentra la manera de seguir adelante con su vida. A veces esto se describe como encontrar una nueva normalidad. Y en la etapa de duelo, para nosotros poder sanar correctamente, la aceptación es esencial, es muy importante, porque si nosotros no aceptamos algo, no lo vamos a poder soltar y no vamos a poder ser sanos en esa área. Por eso aceptar la voluntad del Eterno y aceptar lo que estoy viviendo es esencial para yo poder manejar mis emociones y poder sanar. Y vemos cómo Abraham aceptó la muerte de Sara. Abraham hizo duelo, lloró y se levantó a buscar sepultura para su amada. Esto es aceptación. Entender que hubo una pérdida y entender que las cosas no iban a volver a ser como antes, pero entender que ahora tenía que continuar viviendo para ir formando una nueva normalidad en su vida. Un cambio. Esto es bien importante en el proceso de duelo. Cuando nosotros estamos pasando por un proceso de duelo, es sumamente importante buscar ayuda profesional, porque muchas veces por nosotros mismos no podemos manejar este duelo. Y algunas lecciones que el duelo nos puede dar, primeramente, reconocer nuestras emociones. Segundo, buscar apoyo. Como les mencioné, solos no podemos muchas veces manejar este dolor. Expresar nuestros sentimientos, como ya le hablé anteriormente. Aceptar la realidad, la aceptación. Y confiar en Dios en todo tiempo. Estas 5 lecciones que les estoy mencionando son clave para nuestra sanidad. Ahora bien, ¿qué nos enseña Abraham? Abraham nos enseña el permitirnos sentir y validar las emociones y nos enseña la madurez espiritual y emocional que Abraham tenía. Abraham tiene esa madurez que se debe a su estrecha relación con Hashem. Nosotros vemos desde que Hashem llama a Abraham, esa estrecha relación que Abraham tiene con Hashem, esa fe, esa obediencia y ese sometimiento a Hashem. Estas 3 claves son los que nos pueden dar a nosotros una madurez espiritual y emocional para nosotros poder superar cada prueba que viene en nuestra vida. La fe, la obediencia y el sometimiento. Aprendamos como Abraham a cultivar estas 3 cosas. Porque estas 3 cosas nos van a llevar a madurar, tanto espiritual como emocionalmente. Y cuando venga una prueba, no quiere decir que no va a doler. No quiere decir que vamos a sentir tristeza, que vamos a sentir dolor. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tenemos fe de que el Eterno nos va a ayudar a manejar nuestras emociones y sanar correctamente. Otra de las cosas que nos enseña Abraham es que Abraham no reprimió su dolor.
Abraham se dio el tiempo de sentirlo y de llorar, y expresó su dolor. Otra de las cosas que Abraham nos puede enseñar es que la palabra no menciona ni una queja, ni un porqué para Dios. Abraham no recriminó ni cuestionó a Dios y no hubo quejas de su parte. Esto nos habla de la estrecha relación, nuevamente le menciono, que Abraham tenía con nuestro Padre. Que Abraham entendía, como dice la palabra, que todo obra para bien. Que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que si algo estaba él experimentando en su vida era porque Hashem lo estaba permitiendo con un propósito. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida esta enseñanza que Abraham trae a nuestra vida? Algo bien interesante, como les mencioné al principio cuando leímos la porción, en Génesis 23:3, esta palabra se levantó. Vemos que dice, Abraham hizo duelo y lloró. Y dice, se levantó Abraham. Esa palabra se levantó, captó mi atención y me di a la tarea de buscar qué significaba la raíz de esa palabra, buscarla en hebreo, su significado. Y hay una enseñanza muy hermosa en esta palabra. La palabra se levantó es una palabra hebrea utilizada y la palabra es kum, K-U-M, que significa levantarse, ponerse de pie, despertar, salir. El contexto de esta palabra en este versículo, en que dice que Abraham se levanta, viene de la raíz hebrea, que se me pasó escribirla en español, la tengo aquí en hebreo, no sé cómo se dice, pero significa esta palabra movimiento ascendente, cambio de posición. Son los dos significados que tiene esta raíz en este versículo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ante la muerte de Sara, aunque trajo dolor y Abraham lloró, al Abraham levantarse, Abraham despertó y hubo un movimiento ascendente, porque cada prueba que nosotros logramos superar es un movimiento ascendente que nos acerca más al Eterno. Por eso también las porciones que venimos viendo desde que comienza a hablar con Abraham, se habla de que Abraham enfrentó 10 grandes pruebas. Y cada una de esas pruebas era para ascender más a Abraham. Y la raíz de esta palabra en este versículo pues nos habla de un movimiento ascendente y de un cambio de posición. La muerte de Sara no vino para dejar a Abraham estancado. La muerte de Sara vino para darle un movimiento ascendente para que Abraham ascendiera aún más en sus niveles, tanto espirituales y relacionales con Dios, y un cambio de posición a su vida. Y lo podemos ver a continuación en cuanto al movimiento ascendente y al cambio que tuvo Abraham, porque Abraham no se quedó llorando a Sara. Abraham no se quedó en su dolor. Como nos muestra esta palabra, Abraham se levantó. Abraham cambió.
En la investigación que estaba haciendo, me encontré con el escrito de un rabino que se llama el rabino Sachs. Hizo una investigación y tuvo como punta de partida resaltar la conexión e integración que hay entre el intelecto y la emoción. O sea, entre lo que conozco en mi mente y mi emoción. Porque hay personas que dicen que esto no se conecta. Pero en la investigación que hizo este rabino, bastante interesante, lo que él quiere decir con esto es que nuestros cerebros toman decisiones integrando componentes emocionales y racionales. O sea, nuestro pensamiento requiere sentimientos. Para yo tomar una decisión sabia y correcta, yo necesito mis emociones y mi razón conjunta para poder tomar una decisión. Esto en psicología se le llama la mente sabia. Porque la mente sabia, hay 3 tipos de mente, yo lo había hablado en otros videos anteriores. Está la mente racional, está la mente emocional y la mente sabia. La mente sabia tiene un componente equitativo de mi mente racional y de mi mente emocional. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? Como en psicología. Y aquí en esta investigación vemos cómo esto se valida en esta investigación, porque dice que para yo poder tomar una decisión correcta, necesito de mis emociones, de mi razón, conjunto, mente sabia, para poder tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que nuestro pensamiento requiere de sentimiento. Conforme a esto, podemos ver la reacción de Abraham ante la muerte de Sara en la porción, ¿verdad?, que estamos estudiando. La lógica y la emoción estaban unidos. El pensamiento impactaba sobre sus sentimientos y sus sentimientos impactaban sobre su pensamiento. Quizás por eso Abraham fue capaz de hacer tan rápidamente la transición de la pérdida a la reconstrucción. ¿Por qué? Porque Abraham tenía en equidad mi razón, mis emociones, pude tomar una buena decisión. Una mente sabia. Él no suprimió la emoción, pero tampoco se quedó estancado en ella. Eclesiastés 3, 1 al 4 nos da una enseñanza muy poderosa. La palabra dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Voy a continuar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. La palabra es clara, hermano. Para todo hay tiempo. Por eso es que yo les digo en este momento, si tú estás pasando por un momento de duelo, una pérdida, un dolor, permítete experimentar esa emoción para sanar. Pero no te quedes ahí. Porque como dice la palabra, ahora estás en un tiempo de dolor y en un tiempo de llorar, pero va a venir el tiempo de reír nuevamente. Así que no te quedes, haz como Abraham, que no se quedó en el dolor. Abraham se levantó. ¿Por qué Abraham se levantó? Porque había una promesa que todavía él no había visto,
Y esa promesa le dio a Abraham fuerzas para seguir hacia adelante. Y yo sé que cada uno de nosotros cuenta con una promesa del Eterno que aún no hemos visto. En este día, que esa promesa sea la que te dé la fuerza de levantarte y cambiar como Abraham y continuar y sanar. También continúa diciendo este escrito que Abraham no se quedó estancado en el dolor y Abraham fue capaz de seguir adelante planeando el futuro al conseguir una tierra. Vemos cómo él compró, ¿verdad?, la cueva. Ya eso es parte de la herencia que Dios le había prometido en la tierra. Encontrar una esposa para su hijo Isaac y tener más hijos, porque vemos más adelante que Abraham se casa nuevamente y tiene más hijos. Para concluir, podemos ver cómo la Torá nos dice que Abraham primero hizo duelo por su esposa, la lloró y luego inmediatamente leemos que se levantó y cambió su posición. Abraham no esperó a que Dios actuara. Él entendió que debía tomar una acción. Muchas veces, amados, estamos tan sumergidos en nuestras emociones y en nuestro dolor que estamos en una actitud tan pasiva, cruzado de brazos, esperando a que Dios haga algo. Cuando en realidad ya Dios ha hecho. Ya Dios ha provisto todos los medios necesarios que nosotros necesitamos y que nosotros debemos tener para nuestra sanidad y para levantarnos y proseguir hacia adelante. Ya Dios hizo. Sacúdete del dolor, hermano. Y si no sabes cómo salir de ese dolor, busca ayuda. Abraham aquí nos enseña que la vida continúa y que debemos proseguir para el cumplimiento del propósito de Dios y para ver manifestada sus promesas. El trasfondo de esta historia de Abraham después de la muerte de Sara nos enseña la capacidad de enfocarnos en construir el futuro y no quedarnos presos del pasado como le sucedió a la esposa de Lot. La esposa de Lot quería seguir en ese pasado que tenía en Sodoma y al mirar hacia atrás se convirtió en una estatua de sal y se quedó ahí. ¿Por qué? Aferrada a lo que tenía atrás. Nosotros no podemos seguir aferrados a lo que tenemos atrás. Esto nos enseña Abraham en esta parashá. Abraham tenía presente la promesa. Sara había muerto. Isaac no estaba casado. Abraham no tenía tierra ni nietos. Él no le reclamó a Dios ni se angustió. Pero por el contrario, él fue sensible al llamado de Hashem de seguir adelante y confiar. Así es como nuestro patriarca sobrevivió a la conmoción y al dolor, enfocado en las promesas. Amados hermanos, mi exhortación con este video y esta enseñanza es que no se quede enfocado en el pasado, no se quede enfocado en el dolor. Levántate como se levantó Abraham. Sé obediente, con fe y certeza de que el Eterno te va a ayudar. Si no sabe cómo manejar sus emociones y cómo salir, busque ayuda. El Ministerio Shalom es un ministerio de consejería. Yo soy especialista en consejería. Le puedo brindar ayuda para que usted pueda manejar estas ayudas. Nos puede contactar por Facebook, el Ministerio Shalom. También nos puede contactar por YouTube, que voy a estar subiendo este video en YouTube. Suscríbase al canal y quiero darle las gracias, ¿verdad?,
también a mi pastora, la doctora Nereida Romero, de la congregación Yeshua Ner Tamid, aquí en Brandon, Florida, por darme la oportunidad y siempre alentarme a hacer estos videos. Darle las gracias a mi amado hermano, el pastor José Vargas, que siempre también me está alertando. Mi amada hermana, la pastora Sari Vargas, que es una pareja que ha sido, desde que yo llegué aquí a Florida, ha sido una pareja que ha sido de bendición a mi vida. Y siempre están exhortándome y siempre están conmigo de la mano. Así que mis amados hermanos, gracias. Dele a suscribirse a mi canal de YouTube. Búsqueme en Facebook. Y voy a estar poniendo la información de cómo contactarme en el comentario de este video. Y que tengan un excelente Shabbat y mucha paz para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.